Precisamente el título de la plática: retos y prioridades para la integración del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles son los antecedentes? Y perdón, algunos habrán escuchado ya esta plática, ¿no? Comentando con algunos ayer, porque sí es un tema que he dado algunas veces, porque es importante que sepamos en dónde estamos, ¿no? Sí me parece relevante. Vamos a hablar un poco de los antecedentes de nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y entender que los sistemas de salud constituyen una respuesta social organizada. No son un organismo que nazca por sí mismo, sino hay una organización social, ¿no?, que nos permita agruparnos, entender cuáles son nuestros retos y establecer prioridades. Pues no existen los sistemas, ¿no? En este sentido, el caso más claro, los gobiernos, ¿no? Y los sistemas parlamentarios incluso necesitan una agrupación dentro del sistema parlamentario para lograr hacer las cosas, y eso es. Los sistemas de salud constituyen una respuesta social organizada que están dirigidos a contender con los grandes retos que se van enfrentando para mejorar, mantener y acrecentar el nivel de salud de los ciudadanos en un momento determinado. Y como cualquier otro sistema, nuestro sistema de salud ha evolucionado desde su creación conforme a los diferentes componentes que determinan esta organización social, ¿no? Que no solo es el componente biológico de los mexicanos y las diferentes enfermedades que tenemos o presentamos, ¿no? Y que como médicos nos gusta siempre hacer énfasis en nuestro sistema de salud para contener con la enfermedad. No, también tiene que obedecer a los retos y a los cambios económicos, a los tecnológicos, a los ambientales, políticos y a los sociales, ¿no? No es lo mismo nuestra sociedad hoy en día, no es lo mismo nuestra economía y no es lo mismo nuestra situación política. Y los sistemas responden y toman mucho de esto del ambiente para su creación y para su evolución, ¿no? Y lo que les decía hace un momento, ¿no?, que es esta evolución es lo que le permite al sistema subsistir, trascender y responder al objetivo por el que fue creado, y en este caso es proteger la salud de los mexicanos. Son 4 los elementos clásicos que se describen para definir el nivel de salud de las personas. Esto, digo, no es mío, es Marc Lalonde, ¿no?, que ya muchos de ustedes los deben conocer, ¿no? Habla del material biológico genético, ¿no?, que es lo que tenemos nosotros que nos permite funcionar como seres biológicos, las sustancias tóxicas y los agentes patógenos externos, ¿no?, con los que convivimos y que causan enfermedades, obviamente el comportamiento humano y los estilos de vida, que hoy en México es una parte importantísima que está determinando nuestro perfil epidemiológico, ¿no? Todos lo sabemos, hemos hablado muchas veces sobrepeso, obesidad y esto cómo condiciona las enfermedades crónico-degenerativas que estamos viendo en nuestra población con niveles muy alarmantes. Y finalmente la respuesta social organizada, que nos permite, ¿no?, organizarnos para hacer frente a todos estos elementos que nos determinan como sociedad en nuestro componente de salud. Y en este sentido, pues bueno, esta es una lámina que pretende describir rápidamente cuáles han sido las grandes tendencias a nivel mundial que han definido los sistemas de salud. Por un lado, finales del siglo XIX hablábamos de un acceso a servicios de salud basado en el estatus laboral, y surge la seguridad social como la respuesta a las necesidades de salud, ¿no? Y esto es el modelo Bismarck, ¿no?, el canciller alemán, que planteaba que toda persona con su contribución laboral contribuía a la sociedad, y como respuesta a esto debíamos ofrecerle una garantía de salud que además le permitiera seguir contribuyendo, ¿no? Y tiene una lógica social productiva muy interesante. Después esto evoluciona, ¿no?, a principios del siglo XX, en donde, bueno, a lo mejor más bien vamos a hablar de los sistemas en donde pues no esté tan vinculado a la realidad laboral de la persona, porque pues a lo mejor no contribuimos en un trabajo formal, pero todos contribuimos a una sociedad y en sus componentes político, social y por supuesto económico, aunque no trabajemos en una empresa o en este el caso
el caso de Alemania, surge en el ejército, ¿no? Entonces empiezan a tener esta noción de, bueno, la salud debe ser para todos independientemente del estatus laboral, ¿no? Y más acercado a los modelos tipo Beveridge, ¿no? En inglés, un reporte inglés muy importante en donde se establece esta condición. Y bueno, ya nos vamos a finales del siglo XX, en donde salud ya comienza en el mundo a considerarse un derecho social y un derecho humano. Recordar que sin salud nuestra condición humana también se ve afectada. Entonces, en este sentido, son estas las tres grandes corrientes muy resumidas. Y actualmente esto define tres tipos de salud que vemos en el mundo. Uno, la seguridad social obligatoria, en donde los esquemas más comunes son los tripartitas, en donde el gobierno, la sociedad y los empleadores contribuyen en tres partes, ¿no?, a el pago de la salud. Los casos más connotados es Alemania y Francia. Tenemos los sistemas nacionales de salud basados generalmente en la recaudación de impuestos generales sin importar el estado laboral de la persona, en donde la atención es para todos, ¿no? Y los ejemplos de esto es España, Suecia e Inglaterra, que también han sufrido sus modificaciones. Y los sistemas mixtos, ¿no? Los sistemas en donde se han adoptado diferentes mecanismos de establecer el financiamiento y la provisión de servicios, como es el caso de México, en donde a partir de 1929 más o menos empiezan a surgir los esbozos de lo que hoy tenemos como el Sistema Nacional de Salud, en donde bueno, por un lado se vinculó inicialmente en el inicio a la seguridad social, al estatus laboral, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? ¿En qué año fue? En los 43, ¿no? Entonces, ¿cuántos años cumple el IMSS? ¿Cuántos? 70 años. $70 años, ¿no? Entonces, bueno, para que todo el mundo despierte un poquito, ¿no? Las matemáticas nunca se nos han dado muy bien, ¿no? Entonces, surge la seguridad social. La apuesta, ¿no?, que teníamos en México era, bueno, si nace la seguridad social y México tenía unas perspectivas muy interesantes de crecimiento y se planteaba que toda la población eventualmente iba a estar integrada en la población de la economía formal, ¿no?, en las fuerzas de la economía formal, y por ende todo el mundo tendría acceso a la seguridad social y por ende a la salud. La Secretaría de Salud se queda como una instancia, en ese entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, que iba a atender a las poblaciones que no tuvieran esta seguridad social conforme iba creciendo, ¿no?, el acceso a esta seguridad social. Entonces, esto ya es México, ¿no? ¿Y por qué somos un sistema de salud mixto? Entonces, en los 40s el IMSS, en los 60s el ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud, ¿no? Y esto que les decía, que el incremento en el empleo formal y el crecimiento de la economía iba a ampliar paulatinamente las coberturas en salud. Posteriormente, en los 80s, ¿no?, se establece el reconocimiento a la salud como un derecho constitucional. ¿Quién sabe en qué año? Bueno, está bien, ahí lo dejamos. Se crean los Institutos Nacionales de Salud más Institutos Nacionales de Salud, y se determina el acceso a la salud garantizada por ley, ¿no? Y es el establecer la garantía constitucional al derecho a la protección a la salud. Y finalmente, ¿no?, en esta evolución nos damos cuenta a finales de la década de los 90 que si bien era un derecho constitucional, no teníamos los mecanismos que nos permitieran financiar esto. Entonces los que tenían seguridad social tenían acceso a una red formal de servicios, ¿no?, pero los que no tenían, en realidad tenían acceso a una red muy heterogénea de servicios de salud sin un financiamiento claro.
y era la mitad de la población, por cierto, ¿no? Ya se había desfasado completamente, ¿no? esta visión de que la seguridad social iba a incorporar a todos los mexicanos. Entonces, 50% de nuestra población no tenía acceso a servicios de salud, y se establece entonces el seguro popular como un mecanismo para garantizar este acceso a través del financiamiento de los gastos de salud. Ahora, como derecho humano, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Cómo ha crecido esto, la salud parte de la idea de igualdad, y en este concepto no puede haber discriminación para nadie, y esto es lo que lo vuelve realmente universal. Y la dualidad o segmentación que tenemos o contendemos parecía contraria a dicho postulado, es decir, todavía tenemos diferencias en lo que tenemos por un lado en la seguridad social y lo que tenemos en un sistema basado en impuestos generales, ¿no? En nuestro sistema mixto. Entonces, en realidad, pues tenemos un problema aquí. No podemos hablar realmente de una universalidad si todavía tenemos esta dualidad y esta segmentación, y eso es parte del establecimiento de los retos que vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿qué ha habido en estas reformas que nos permiten pararnos hoy en Mérida y hablar de nuestro sistema de salud? Bueno, por un lado, el establecimiento del derecho a la protección a la salud ha sido uno de los grandes momentos en la historia de nuestro sistema de salud. La descentralización de los servicios a las entidades federativas, que se hizo con el enfoque de que las decisiones en salud, como muchas de las decisiones políticas y sociales, se toman mejor en el nivel local, en donde se tenga contacto con las personas. Ahora, esta descentralización, que empezó en los 80s, culmina a finales de los 90s, pues se dio sin recursos, ¿no? Estos recursos apenas se hacen disponibles a partir del año 2004, más o menos, con Seguro Popular. Entonces todavía tenemos la consolidación de esta descentralización para la toma de decisiones. El concepto de equidad en salud y obviamente el establecimiento del sistema de protección social en salud como la respuesta financiera para lograr equidad en salud. Pero ¿cuál es un poco el piso en donde estamos? Tenemos una fragmentación muy importante del sistema, tenemos duplicidades e ineficiencias en la utilización de recursos, tenemos una oferta diferenciada de servicios, no es lo mismo lo que se ofrece en un paquete explícito como en el Seguro Popular a lo que se ofrece en los paquetes de la Seguridad Social. Y obviamente hay una gran heterogeneidad en el financiamiento y la administración de los recursos. Esto, ¿no? Este sistema, este rompecabezas que todavía estamos construyendo y que seguiremos construyendo siempre, nos hace establecer estrategias de cambio, estrategias que nos permitan poco a poco unir las piezas, ¿no? Y lograr que nuestro sistema de salud se convierta en algo que podamos decir realmente responde a lo que nosotros queremos hacer con la salud. Y esto es algo de los antecedentes, esto es de la administración anterior y que obviamente continúa vigente como una de las áreas de enfoque, que es la integración funcional del sector salud. A ver, si no tenemos un modelo monolítico de un gran sistema nacional en donde todos tengamos una sola institución de salud, ¿no? Que nos dé servicios a todos, pues bueno, vamos a integrarnos funcionalmente, que nos permita como pacientes acceder a los servicios que sean homogéneos, con calidad similar, con un financiamiento adecuado. Entonces, estas han sido las estrategias del sector salud, ¿no? Por ejemplo, portabilidad, que nos permita movernos entre los subsistemas, que son los 32 estados y las 3 grandes instituciones, a través de, por ejemplo, contar con un expediente clínico electrónico. ¿Qué pasa hoy en día? Una persona se atiende en una unidad de medicina familiar del IMSS, porque es derechohabiente del IMSS, tiene ahí un expediente en papel, le hacen todo, pero en un par de meses pierde esa derechohabiencia y acaba siendo atendido en un centro de salud, o servicio estatal de salud, y no sabemos nada de esta persona. Es como si nunca hubiera ido al médico.
y en realidad tiene un gran expediente, ¿no? Le hemos hecho muchas cosas, está controlado su diabetes, ya tomaba algún tipo de medicamento, ¿no? No sabemos nada de él. Entonces, bueno, el expediente clínico electrónico es algo que nos va a permitir intercambiar información entre las instituciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la parte de la convergencia. La convergencia nos habla de las posibilidades de trabajar juntos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los protocolos de atención? Si en salud tenemos un protocolo de atención y en el IMSS y en el ISSSTE otro, o incluso en el Hospital Federal otro, para un mismo padecimiento, pues resulta que tampoco podemos mover a esta persona entre los diferentes componentes del sistema. ¿Por qué? Porque va a recibir atención diferente. Y lo mismo lo vemos todavía con la vacunación. Un niño que recibió vacunas en el IMSS, que sus padres pierden la derechohabiencia y pasa a salud, probablemente tengan que empezar otra vez el esquema porque la vacuna no es la misma, ¿no? Y esto, algunas vacunas que es mucho más claro que en otras, ¿no? Rotavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, guías de práctica clínica que nos permitan establecer intercambios de servicios, es decir, dónde me sobra mi capacidad instalada y yo te la doy a ti para tus pacientes, ¿no? Intercambiar servicios para obviamente optimizar esto. El plan sectorial de recursos para la salud, medicamentos y recursos humanos. Estas estrategias no son nuevas, ¿no? Tenemos por lo menos ya 10 años trabajando en esto, que nos ha permitido ya trabajar entre las instituciones de salud sin importar que no somos una gran institución con una sola fuente de financiamiento. ¿Qué avances tenemos ya? Intercambio de información, ¿no? Que es lo que decíamos que nos iba a permitir movernos hacia un expediente clínico electrónico, hacia saber en dónde están nuestros pacientes, a que seamos una sola persona sin importar en qué parte del sistema de salud nos encontramos, que ha generado ya una serie de normatividad que les dice a las instituciones: a ver, para intercambiar información me tienes que dar tu nombre, tu sexo, tu edad, padecimientos en un formato, y eso es la normatividad. No existía. Antes decíamos, oye, necesito saber un paciente, y algunos daban el nombre, otros dónde vivía, otros la edad, ¿no? Pero no teníamos un formato único que nos dijera, a ver, esta es la información que vamos a intercambiar entre instituciones, y ahora sí la tenemos, y es una norma que además es obligatoria para todos. La NOM 024, que establece también en este intercambio de información, ¿cuál es la información que va a contener un expediente clínico electrónico? Y en qué formato, ya mucho más técnico, en qué formato electrónico, digamos, de comunicaciones. Un acuerdo secretarial que se firmó el año pasado, en donde compromete a las instituciones a llevar a cabo este intercambio, y el convenio entre las instituciones que dicen que se someten a esto, ¿no? Digo, parece un montón de papeles y acuerdos y demás. Bueno, no existía, entonces no era factible hacerlo. Hoy lo tenemos, ¿no? Eso es un gran avance que todavía probablemente no lo vemos en los centros de salud o en los hospitales, pero ya lo empezamos a ver a nivel central con la creación de esto, que es muy importante, que es un padrón general de salud. Suena rarísimo, pero no sabíamos quiénes tenían derecho a una cobertura y quiénes tenían derecho a otros. No lo sabíamos, no lo compartíamos, y eso hacía muy difícil que pudiésemos en un momento dado permitir que el paciente se moviera entre uno y otro, porque la pregunta era, bueno, ¿y quién va a pagar? No sabíamos ni siquiera quién tenía que pagar, ¿no? Y esto, bueno, permite ya, ahora sí, el establecer toda esta serie de herramientas alrededor que nos permitan en un momento dado compartir un expediente clínico electrónico, y ahora sí, el paciente que pierde su derechohabiencia del IMSS y pasa a los servicios estatales de salud a través del Seguro Popular, pues saber que lo operamos cuando tenía 15 años del apéndice, ¿no? Que posteriormente tuvo un accidente, que fue tratado de alguna u otra manera,
que a los 45 empezó a desarrollar hipertensión arterial, que está bajo tratamiento con X o Y medicamento y que recientemente hemos detectado que tiene algunos problemas metabólicos, ¿no? Ahora, volvamos al Padrón General de Salud, que es una de las partes más importantes, ¿no? Nosotros decíamos en los padrones de afiliación o beneficiarios en el 2011 y todavía hasta el 2012, fíjense en estos números, ¿no? El IMSS, 45.3 millones, IMSS Oportunidades 11.9, ISSSTE 12.4 y el Seguro Popular 52.9 afiliados. ¿Cuántos mexicanos decíamos que éramos en 2012? 110, ¿no? Bueno, pues habíamos 122 mexicanos, 122 millones de mexicanos afiliados a los esquemas de aseguramiento, ¿no? Primer pregunta básica, ¿quién está pagando y por qué estamos pagando por tantos mexicanos? Si depuramos esto, ya en un padrón general de salud, en donde podamos ver quién es la persona que decimos que le estamos pagando, ¿no? En base a un documento que no es ideal, pero es el único que tenemos, que es la CURP, ¿no? La cédula de identificación, ¿no? Pues entonces en realidad tenemos 96.3 millones, ¿no? Ya suena mucho más lógico. Entonces, ¿qué está pasando con todos estos? Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, ahorita al momento ya tenemos 98 millones de registros entre el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, y ya incorporamos también al IMSS Oportunidades porque le da atención a un grupo muy importante de personas, que son las personas que se encuentran en zonas rurales y donde menos acceso tenemos a servicios de salud. Ya las tenemos identificadas, ¿no? Base a la CURP y en base a esta guía de intercambio de información que nos permite establecer los mecanismos tecnológicos y ahora sí también incorporar a Sedena, a Semar, a Pemex y a DIF como proveedores y financiadores de la salud. Y esto lo que va a lograr es que yo voy a ser la misma persona independientemente de cómo me mueva en mi afiliación, y eso nos va a permitir la integración funcional, es decir, vamos a movernos todos en la misma dirección y vamos a tender hacia la homogeneidad en el financiamiento, homogeneidad en la provisión de servicios y homogeneidad en los resultados en la salud, que es algo que también quiero hablarles un poquito más adelante. Entonces, esto es lo que les quería decir, los 122 millones, ¿qué pasa cuando los mapeamos ahora sí con una identidad? Seguro Popular, 48 millones, esto es cierre del 2012, ¿no? 48 millones ya con su cédula validada. El IMSS, 32 millones, pero encontramos que hay casi 6 millones de traslapes. Es decir, hay 6 millones de mexicanos que están recibiendo recursos por el Seguro Popular y por el IMSS. Ahora, recordemos que esto no necesariamente es ilegal, ¿no? Porque yo trabajo en Secretaría de Salud y afilio a mi papá, por ejemplo, al ISSSTE. Pero mi hermano que trabaja en la industria privada lo afilia, ¿no? Como también su derechohabiente, ¿no? Sumado al IMSS. Y él, ninguno de los dos le decimos, ¿no? Y él decide sacar una cédula del Seguro Popular, ¿no? Entonces, eso es legal, se puede, ¿no? Pero bueno, de todos modos nos habla de que tenemos 6 millones de ineficiencias porque estamos pagando 3 veces por esa misma persona. El ISSSTE, casi 7 millones de derechohabientes y fíjense los traslapes, ¿no? Tiene 1 millón de traslapes con el IMSS, 745,000 traslapes con el Seguro Popular y 81,000 que tienen los tres. Agregamos IMSS Oportunidades y bueno, nos da esta super mezcla en donde sabemos ahora que hay 14.5 millones de traslapes en las coberturas. O sea, 14.5 millones de mexicanos que le estamos pagando 2, 3 o 4 veces sus financiamiento para servicios de salud, ¿no? Entonces,
Suena poco. Esto es un avance impresionante hacia la integración de nuestro sistema de salud y es algo que a lo mejor todavía, insisto, no vemos en la atención cotidiana uno a uno en el centro de salud, pero que nos permite que nuestro sistema sea cada vez más fuerte y sea cada vez más integrado. Homologación de la prestación de servicios. Hace 10 años, el IMSS tenía sus guías de práctica clínica y sus procedimientos. El ISSSTE tenía sus procedimientos. El DIF tenía los suyos. Salud empezaba con los suyos también. Y en realidad atendíamos la misma patología todos. Pero todos teníamos nuestros grupos de expertos que nos decían cómo debíamos atender el parto y periodo posparto inmediato. Y en realidad hacíamos lo mismo, pero con variaciones de acuerdo a lo que teníamos en nuestros gabinetes clínicos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a juntarnos todos y vamos a hacer guías de práctica clínica mexicanas, porque estamos atendiendo mexicanos. Y esto es un poco el resultado. Queremos, y hemos trabajado mucho en incorporar las guías a los servicios médicos para homologar la calidad. No queremos para decirle al médico qué hacer, pero sí es un piso mínimo que nos permite decir, quien vaya a donde vaya, va a recibir por lo menos esto y vamos a poder decirle, usted está teniendo una atención de calidad. Priorizar la actualización e implementación de acuerdo al perfil epidemiológico. Ahorita les voy a dar el número. También se han creado guías para todo, ¿no? Lo cual no necesariamente es una buena opción. ¿Por qué? Porque entonces llega el médico y dice, voy a revisar las guías de práctica clínica, ¿no? Y dice, pues a lo mejor cuando me retire tengo la opción de leer tantas guías, ¿no? Porque sí, ya son muchos documentos. Pero bueno, hay que priorizar de acuerdo a lo que estemos viendo. No necesita a lo mejor el médico general saber el último manejo y la práctica recomendada para la hipertensión pulmonar del paciente pediátrico con comorbilidades. Pero sería un crimen si no conoce la guía de práctica clínica para el manejo del paciente diabético, para el manejo del paciente hipertenso, para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad. Eso sería un verdadero problema, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Implementar realmente en todas las unidades de salud al menos las 10 guías de las principales causas de atención en todas las unidades. Y todos sabemos como médicos cuáles son las 10 principales morbilidades que atendemos. Y de las demás, pues bueno, si hay interés, adelante, ¿no? Pero por lo menos esas 10. Esto es cómo ha crecido, ¿no? Las guías de práctica clínica. Actualmente tenemos 642. Esta es la distribución, de las 4 ramas generales, ¿no? 82 de ginecobstetricia, 140 de cirugía, 152 de pediatría y 268 de medicina interna. Y hemos realizado un sinfín de talleres y de reuniones de capacitación para la utilización. Esto es como en 2013 llevamos ya 103 guías de práctica clínica y esto, es importante decirlo, ha involucrado a cerca de 3,000 profesionales de la salud. No es como que se reúna un par de burócratas que dicen saberlo todo, ¿no? A nivel central y digan, vamos a hacer la guía de práctica clínica. No. Esto involucra que se hace una consulta a nivel nacional de expertos y de médicos con experiencia en el tema, ¿no? Y que se reúnen y dicen, a ver, ¿cuál es la evidencia que existe para tratar un tema específico? Bueno, esta es la evidencia que dicen los centros internacionales, como por ejemplo el Centro de Excelencia Clínica en Salud de Inglaterra, el NICE, el National Institute for Clinical Excellence, y juntan toda esta evidencia y dicen, bueno, ¿qué sirve de eso ahora en el contexto mexicano? Y eso es una guía de práctica clínica y su función es de la mayor importancia. Ahora, ¿qué hacemos para el intercambio de servicios? Porque esa es otra de las cosas que hemos platicado, ¿no? ¿Qué se ha avanzado en este sentido? Lo que queremos, que suena además muy lógico, yo no creo que aquí alguien pueda decirme eso no tiene ningún sentido, ¿no? Es ofrecer a la población, independientemente de su afiliación, atención médica oportuna, eficiente y de calidad
mediante un paquete de servicios. ¿No? Y dirán, bueno, a ver, todo tenía sentido, pero ¿por qué un paquete de servicios? Bueno, porque también es un hecho que no podemos pagarle todo a todos en todos lados, ¿no? Eso es un hecho. Pero sí, en algunas condiciones que sabemos que son prioritarias, como por ejemplo la emergencia obstétrica, ¿no? Si queremos, por ejemplo, reducir la mortalidad materna, perinatal, pues bueno, que la atiendan en donde sea y luego vemos cómo pagamos. Eso es lo que queremos priorizar, ¿no? Mejorar la eficiencia en las instituciones, fortalecer la capacidad resolutiva del sector, evitar duplicidades en la infraestructura y reducir la fragmentación y barreras al acceso. ¿Por qué? Porque dice el Seguro Social: yo tengo una población de derechohabientes en Mérida tal que necesito construir un hospital de 60 camas. Perfecto, construye tu hospital de 60 camas, ¿no? A los 5 años, ¿no? Secretaría de Salud dice: yo tengo una demanda tal de servicios que necesito un hospital de 100 camas. Y construyen enfrente un hospital de 100 camas. Y el ISSSTE lo mismo y construyen otro hospital de 70 camas. Al final, los tres están a medias. Y estamos pagando la operación de los tres. No, finalmente el dinero, si nos vamos cada vez más arriba, el dinero es el mismo que pagamos entre todos, ¿no? Entonces, esta ineficiencia es lo que nos dice: a ver, espera. Yo tengo un hospital, lo tengo al 40%, ¿por qué no me mandas tus pacientes? No importa que no sean derechohabientes, mándame tus pacientes, yo los atiendo y encontramos un mecanismo para que sí me retribuyas con los recursos, ¿no? Que haya una contraprestación, ¿no? Pero no construir entonces infraestructura, ¿no? Demás, y eficientar la utilización de los recursos, que insisto, al final es la misma. ¿Qué se ha avanzado, no? Bueno, definir qué vamos a intercambiar. Ya hay un listado de 819 intervenciones puntuales con un sistema de costeo que nos dice cuánto cuesta esta intervención para todas las instituciones, un punto común. Homologación de metodología de costos y definiciones de tarifas, los procedimientos clínicos y administrativos, porque insisto, sigue siendo diferente lo que hace una institución con lo que hace la otra, los instrumentos jurídicos que nos permiten hacer eso, los procesos de atención, los sistemas de registros y el financiamiento. Se firmaron ya los acuerdos, tenemos ahorita 2 pilotos muy importantes, 2 programas pilotos. Uno es Baja California Sur, en donde les cuento rápidamente. Baja California Sur es un laboratorio perfecto, porque geográficamente es tan complicada la península que hace que, por ejemplo, en Guerrero Negro, ¿no? Viendo la península, el lado izquierdo arriba, ¿no? Haya una clínica de medicina familiar, una unidad de medicina familiar del IMSS, pero no hay nada del ISSSTE y nada de salud. Y del otro lado, que toma más o menos 4 horas, ¿no? Cruzar, tenemos presencia del ISSSTE y de servicios estatales de salud, pero no del IMSS. Entonces, los que viven en Guerrero Negro que no tienen derecho al IMSS tienen que viajar 4 horas para ir a su clínica. Y los que viven del otro lado tienen que viajar 4 horas para ir al IMSS. ¿Por qué no? El IMSS que atienda a todos y de este lado atendemos todos los demás. Y nos pagamos, ¿no? O los esquemas. El IMSS, por ejemplo, volaba a todos sus pacientes que requerían un trasplante, los tenía que sacar de La Paz y llevarlos a otros hospitales, ¿no? En el centro del país para hacer los trasplantes y luego regresarlos y volarlos cada vez que tenían las visitas de seguimiento, ¿no? Las consultas de seguimiento. Espérame, pues tenemos un hospital nuevo con capacidad de hacer trasplantes, vamos a ponerle todos los especialistas y todos los insumos, atiéndelos ahí y entre todos atendemos y entonces ganamos todos. Perfecto. Entonces Baja California, un laboratorio muy bueno. Y el otro es Yucatán. ¿Por qué Yucatán? Pues porque hay aquí al ladito un hospital federal de alta especialidad con una capacidad instalada sobrada, ¿no? Los que lo conozcan lo sabrán, en donde pues le puede dar servicio a toda la región, pero no ha habido quien le compre los servicios al hospital. Y entonces el convenio aquí más importante es
con el ISSSTE y recientemente con el IMSS, pero el IMSS Campeche, que son quienes están ya utilizando la capacidad sobrada del HRAE. Entonces, esto es, ¿no?, 2.927 intervenciones ya en Baja California, que ha generado un gasto de alrededor de 4,5 millones, ¿no? Lo cual nos permite decir, bueno, sí está funcionando, ya tenemos en realidad los mecanismos jurídicos, financieros y políticos, claro, ¿no?, para permitir este intercambio. Bueno, vamos a empezar a replicarlo. Entonces, ¿qué hay? Ya hay 28 entidades federativas en donde vamos a continuar el desarrollo de estos modelos de intercambio hacia la integración funcional. Emergencia obstétrica. Emergencia obstétrica, insisto, no es algo que se nos ocurrió ayer y dijimos, ay, sería buenísimo poder atender a las mujeres embarazadas que presenten alguna emergencia en donde fuera. No, esto tiene mucho, de hecho está en la ley, ¿no? Cualquier emergencia la debemos atender, estabilizar y después derivar, ¿no?, a la institución que corresponda, cosa que no pasa seguido, por cierto, ¿no? Si es un privado, tarjeta de crédito de entrada, ¿no? Si es el IMSS, no solo si uno trae evidencia de derecho a audiencia, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, bueno, esto empieza en 2009, ya la formalización de esta idea por demás noble, y en 2012 ya empezamos a tener frutos de esto, es decir, ya empieza a darse formalmente el registro y la contraprestación por los servicios otorgados a mujeres con emergencias obstétricas en instituciones diferentes a las de su afiliación. Y estos son los resultados, más o menos, de cómo han sido estas atenciones, ¿no? El IMSS, por ejemplo, ha dado 871 servicios, esto a abril, ¿no?, en esta distribución entre salud, derechohabientes, seguro popular y derechohabientes del ISSSTE, salud 640 y el ISSSTE 161. En los últimos meses, ¿no?, desde el cambio de la administración, esto se ha fortalecido al grado de que hemos ya tenido 761 atenciones. ¿Por qué? Porque hemos bajado el umbral, ¿no? Porque alguien dice, bueno, es que qué mal, hemos tenido más emergencias obstétricas, eso habla del primer nivel de atención está peor. No es el caso, pero hemos bajado el umbral para decir qué califica como una emergencia obstétrica y se ha incrementado el número de hospitales a 414 que tienen las condiciones para atender una emergencia obstétrica. Y aquí se divide de acuerdo a su grado de complejidad en hospitales de alta resolutividad, quiere decir que tienen terapia intensiva tanto de adultos como neonatal, porque una emergencia obstétrica es un binomio, ¿no? Los de media, que quiere decir que tienen una de las dos terapias intensivas, y las de baja, que es, bueno, van a tener para contener con la emergencia, pero no tienen unidades de cuidados intensivos y vamos a necesitar el traslado. Entonces esto ha sido muy importante porque quiere decir que hemos cambiado la vida de 2.000 mujeres, ¿no? 1.257 mujeres y 814 bebés que no hubieran tenido una atención, hubieran sido rechazadas por no contar con una derechohabiencia o por no tener dónde atenderse. Entonces estos son los esquemas que nos permiten contener con una de las realidades nacionales, que es todavía tenemos un problema con la mortalidad materna. La planeación de infraestructura. A ver, el giro aquí es no solo lo que les decía del intercambio, de ya no construir uno enfrente del otro, sino qué hacemos para planear no solo hospitales, ladrillos, sino con qué lo vamos a equipar y con qué personal lo vamos a utilizar, porque se nos olvida a veces que un hospital no son los ladrillos y entonces le metemos el equipamiento, lo último, lo llenamos y después decimos, ching, pero no tenemos al técnico radiólogo, ¿no? O el último acelerador lineal, ching, no tenemos al físico médico que nos pueda operar esto. Entonces tenemos que tener una planeación en conjunto, ¿no?, que nos permita planear integralmente nuestra infraestructura en salud y nuestros servicios. Y esto nos ha llevado a tener una serie ya de reuniones con el IMSS, con el ISSSTE, con el DIF, con Pemex, para decir, oigan, a ver, ¿por qué no, en vez de que cada quien tenga su mecanismo de planeación, nos juntamos en una mesa, ¿no?, y decimos, a ver, yo tengo estas necesidades. ¿Por qué? Porque mi población está envejeciendo y necesito tener más servicios para pacientes geriátricos,
yo necesito un materno infantil porque fíjense que tengo tantas mujeres en edad reproductiva y una tasa de natalidad tal. Bueno, vamos a resolver entre todos las necesidades, pero necesidades que sean basadas en las condiciones epidemiológicas y demográficas de la población, sin importar su derecho a audiencia. ¿Por qué? A ver, digo, y esto me ha gustado repetir últimamente, perdón, los que ya han oído, ¿no? Los mexicanos vivimos todos juntos, ¿no? Vamos a nuestro hospital y yo tengo IMSS, entonces voy a una unidad de medicina familiar, pero regreso a mi casa que está y comparto, ¿no? Con gente que no tiene IMSS, que tiene ISSSTE, con gente que tiene Seguro Popular, ¿no? Mis determinantes sociales probablemente son los mismos. ¿Por qué? Porque convivimos en la misma comunidad y tengo las mismas probabilidades de enfermarme de lo mismo, ¿no? Esta segmentación institucional es artificial, ¿no? Y lo vemos ahora con cólera, ¿no? En el estado de Hidalgo. De pronto decíamos, chin, es que el IMSS Oportunidad de Salud y el ISSSTE están atendiendo por igual. Pues sí, pues son las mismas comunidades. El cólera no dice, no, al derechohabiente del ISSSTE no lo voy a tocar. No, es igual, entonces pues debemos planear igual de acuerdo a las condiciones de nuestra población. Entonces esto nos ha llevado a tener un registro ya de 3.096 registros vigentes de necesidades de infraestructura. Es un mundo. Es esto. Porque además ese es otro de los problemas, no sabíamos ni siquiera qué estábamos planeando, ¿no? Entre todos. Entonces, a ver, por ejemplo, 1.266 obras en proceso, es decir, ya empezaron de una u otra forma a hacerse, ¿no? Y el proceso puede incluir desde que ya tienen 3 pesos en la cartera para hacerlo, hasta ya están colocando el último ladrillo, o ya están pintando. De estas, 1.125 es fortalecimiento del primer nivel, 139 en el segundo nivel y solo 2 de tercer nivel o alta especialidad. Y la que tenemos en planeación, igual, son 1.754 de primer nivel, 163 de segundo nivel y 5 de tercer nivel. Ahora, esto es un monto que obviamente no vamos a tener mañana, ¿no? Entonces hay que priorizar. Son 29.000 millones si quisiéramos hacer esto. Bueno, casi 30.000 millones, ¿no? Entonces, en un ejercicio de priorización, ¿no? Para la obra en proceso, porque también de pronto nos lanzamos todos a construir, ¿no? Y pues bueno, necesitaríamos nada más 12.000 millones si quisiéramos acabar todo. Lo priorizado. Y para hacer la obra en planeación, otros 17.000. Entonces, es un grande reto. ¿Por qué? Porque además, si no vemos la parte de operación, bueno, equipamiento primero, ¿no? ¿Qué necesitamos con qué para poderlo operar? Y luego el recurso humano, y luego operarlo, porque es otra cosa que nos cuesta trabajo como planeadores ver. Un gran hospital no nos cuesta lo que nos cuesten los ladrillos y las varillas y el cemento. Nos cuesta operarlo y dar servicios de calidad a lo largo del tiempo. Entonces, hay que pensarlo y es muy importante que ustedes también tengan esto en mente. No se trata nada más de decir, pues si aquí necesitamos un hospital y ya tenemos el terreno. Operarlo nos va a costar más o menos lo mismo que costó toda la obra, 1 año. Y así hay que multiplicarlo por los años de vida que pueda tener esa institución. Medicamentos. Eso es otro gran problema. Todos decimos, a ver, no, salud debe ser para todos, perfecto, entonces médicos y consultorios y presupuesto. Pero siguen llegando los pacientes a los consultorios y les decimos, fíjese que el medicamento que usted necesita, no me lo va a creer, no lo tenemos en la farmacia. Mire, tenemos lleno de naproxeno y tenemos lleno de paracetamol y tenemos lleno, pero el que usted necesita, ese no está. Entonces, necesitamos una política integral de medicamentos en todas las instituciones que nos ayude a tener realmente un abasto efectivo, es decir, un abasto que nos permita atender la necesidad de salud. De nada sirve decirle a la persona
que tiene un problema de salud si no lo atendemos integralmente, ¿no? ¿Y qué está pasando? Si le decimos eso y la persona va a tener que ir a la farmacia a comprarlo, pues mejor va a la farmacia y ahí se atiende y le dan el medicamento y todo, ¿no? Y tenemos un crecimiento descontrolado de la medicina privada de primer nivel, en donde esto está causando un grave problema. Entonces, debemos de tener una política integral. Parte importante de esto, por ejemplo, es la negociación de precios de medicamentos de patente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos gran parte de nuestro problema en los recursos de medicamentos. Y aquí, estos son los ahorros que se obtuvieron de 2008 a 2012. 2008 es el año que se inició con la Comisión Negociadora. Son cerca de 17,000 millones. Y dicen, ¿y qué hacen con el dinero que se ahorraron? No, es un dineral, ¿no? ¿Dónde lo tienen? ¿Abajo de qué colchón? Pues no, bueno, es como todo en salud. 17,000 millones nos permiten comprar 17,000 millones más de medicamentos. ¿Por qué? Porque la demanda es prácticamente infinita. ¿Pero qué pasa con esto? Estos ahorros son estimados, porque a pesar de que tenemos un precio preferencial por alguna razón, en nuestros 32 subsistemas estatales sigue habiendo compras a otros precios. Entonces, si desde la federación hacemos toda una negociación con los productores de los medicamentos y los distribuidores para llegar a un único precio que nos permita simular o hacer virtualmente la figura de un comprador de Estado, porque entendemos que hay condiciones jurídicas y administrativas que no nos permiten comprar únicamente, pero no lo estamos aprovechando. Entonces surgen las compras consolidadas, ¿no?, que han oído hablar últimamente, en donde ya el IMSS, con su gran experiencia y su gran volumen de compra, va a comprar para el ISSSTE y va a comprar para Pemex y va a comprar para las Fuerzas Armadas, y hasta el momento va a comprar para 6 estados todos los medicamentos. Y esperamos que se puedan sumar ya a partir del próximo año a través de las reformas a la ley hacendaria y de salud para la compra consolidada de todos los medicamentos, y sí, ahora sí, lograr una figura de un comprador de Estado que logra tener un poder de negociación frente a la industria farmacéutica, que es muy importante. Ahora, volvamos un poco a, bueno, ¿no?, ya nos desviamos, les hablé de la parte política, administrativa, todo lo que se ha hecho. ¿Cuál continúa siendo el reto? Este es el crecimiento de la población. ¿Cuánto estamos creciendo en el mundo? Y este es cómo va creciendo la población mundial. No vamos a hacer menos, ¿no? Si decimos hoy nuestros servicios de salud están saturados, bueno, mañana van a estar peor. Y pasado peor, y pasado peor, y pasado peor. No hay de que digamos, bueno, fue hoy. Hoy somos muchos, ¿no? Mañana vamos a ser más, ¿no? Entonces nuestra capacidad y nuestra respuesta social tiene que ser cada vez mejor, cada vez más eficiente, que nos permita atender cada vez a más personas, y en particular a más mexicanos. Esperanza de vida. En los 30, ¿ya vieron? Ni siquiera en 40 años. No, esto es México. Hoy, estamos por aquí más o menos, el promedio es 75. 71, 72 digamos para hombres y 78 para mujeres, más o menos, ¿no? Y esto es lo que se estima de acuerdo a las proyecciones de CONAPO, ¿no?, para 2050. Entonces, vamos a vivir más. Eso quiere decir que debemos también estar preparados para contener con esto. Nuestras pirámides poblacionales, miren cómo va cambiando, ¿no? Y el otro día les decía a unos alumnos de salud pública y decían, ay, siempre he visto los panquecitos y nunca había entendido bien qué querían decir. Bueno, esto es cómo vamos a cambiar como poblaciones. Y esto nos habla como médicos de los retos que vamos a tener para enfrentarnos a estos, pero como sociedad también, porque como sociedad vamos a tener que hacer frente a las necesidades de este grupo crecido de aquí con una fuerza laboral disminuida. ¿No? El otro día había quien criticaba
las reformas o las propuestas, ¿no?, de la seguridad social universal, y decían, ¿pero eso para qué? Pues es para prepararnos a esto. Porque si no tenemos una seguridad social universal, no va a haber forma de que paguemos las necesidades, por cierto, todos los que estamos aquí. Nos estamos preparando a nuestro futuro individual y social. Entonces, población de 0 a 14 años. Son los cambios, ¿no? 2000-2030 va a haber un decremento del 20%. Es un decremento importantísimo, ¿no? Población de 15 a 44, de 45 a 65, un crecimiento del 45.5%. La mayoría de nosotros estamos por aquí, yo quiero pensar. Y población de 65 años y más, 334%. Ahora ustedes díganme, ¿estamos preparados? ¿Nuestro sistema de salud está preparado para esto? ¿No? Esto es el movimiento, ¿no? Los que estamos aquí, ¿dónde vamos a estar? ¿Cómo vamos a pasar? Hombres y mujeres, ¿no? Lo cual nos habla, bueno, queremos ver que estemos también bien acá, ¿no? Y cómo va a cambiar nuestra pirámide a este nuevo panquecito, como dirían mis alumnos. ¿De qué nos enfermamos? ¿No? Ya no necesitamos saber solo de vacunas, diarreas, infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque estas son las que necesitamos estar ahorita ya pescando, detectando, para que no se compliquen y para que puedan tener una vida productiva y saludable nuestros ciudadanos. Enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿no? Menos 82% la diferencia, ¿no? Que va de 1980 a más o menos 2011. Las enfermedades cardiovasculares, obviamente gran ganador en todo esto. Tumores malignos, diabetes mellitus. Y diabetes mellitus se ha hecho cada vez más empinadito, ¿no? La pendiente, ¿no? Aquí se está acercando ya más por acá. ¿Qué nos está causando enfermedad y discapacidad, además de la mortalidad que veíamos en la anterior? Sobrepeso y obesidad, hiperglucemia, ¿no? Relacionada a diabetes, el consumo de alcohol, ¿no? Que es otro de los grandes problemas. Y les decía desde la segunda o tercera diapositiva, ¿no? Lo que hacemos y nos determina en nuestros patrones de conducta, parte importantísima, y si queremos contender con la gráfica anterior, necesitamos hacer algo. Hipertensión arterial, hipercolesterolemia, inactividad física, tabaquismo y consumo, aquí relacionado a la baja, ¿no? Pasamos de esto, ¿no?, que ya tenemos, ¿no?, con todos los avances y todo lo que hemos hecho, ¿no?, a un plan nacional de desarrollo ambicioso que nos dice que como sistema nacional de salud tenemos que dejar de hablar y ponernos a hacer las cosas, y que tenemos que avanzar en la construcción de un sistema nacional de salud universal. Y tiene que ver con el concepto de universalidad que yo les planteé al principio, que tiene que ver con la no discriminación y la equidad. Y en este sentido, esto, sin pensar en una gran estructura monolítica, sí tenemos que empezar a pensar como individuos prestadores de servicios, en que a los que atendemos son todos mexicanos, todos viven en el mismo lugar, todos comparten sus determinantes sociales y muchas de las características culturales que los definen, y que la afiliación o derecho a bienes a unas instituciones no significa absolutamente nada hoy en día, y que somos un sistema integrado de salud. En este sentido, en el objetivo de 2.3 del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no?, en la sección de México Incluyente, hay dos puntos muy importantes. Uno es el objetivo 2.3, que es asegurar el acceso a los servicios de salud. De nada sirve la cobertura universal, ¿no?, en relación al financiamiento de la salud, que está prácticamente lograda, es decir, cada vez menos mexicanos no tienen derecho a la protección de salud, si no se transforma esto en un acceso a los servicios de salud. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar.
El financiamiento de la salud no nos va a dar resultados en la salud de las poblaciones. El que tengan un acceso que nos permita detectarlos a tiempo y tratarlos adecuadamente, eso es lo que nos va a cambiar. Ahora, ya tenemos el financiamiento, lo que te decíamos es que no tenemos recursos. No tenemos recursos para hacer nada, ¿no? Era el cántico de los 90s, ¿no? Bueno, ahora tenemos muchísimo dinero y lo que tenemos que hacer es trabajar en este acceso. Entonces, la estrategia 2.3.1 es precisamente avanzar en la construcción de un sistema nacional de salud universal, y la 2.3.4, garantizar el acceso efectivo a servicios de salud, y aquí otro componente muy importante, de calidad. Y aquí digo, no voy a entrar en detalles, son todas las líneas de acción que plantea el Plan Nacional de Desarrollo para el sistema en su conjunto. Entonces se plantea desde la Subsecretaría de Integración, ahora sí, 3 grandes componentes que integran la política hacia la integración del sistema. Por un lado, salud a tu alcance, que es toda la planeación y provisión de servicios integrados hacia las poblaciones y sobre todo las poblaciones en situación de vulnerabilidad. El PROCES, que es el Programa de Calidad Efectiva de los Servicios de Salud, que permite homologar la calidad entre las instituciones con una serie de iniciativas, y CITEC, que es la convergencia de la integración tecnológica, que permite cosas como los avances del Padrón General de Salud, el expediente clínico electrónico, el intercambio general de información, guías de práctica clínica, etcétera, etcétera. Esto es lo que les quería decir de calidad. Esto es un estudio, ¿no? Esta parte de acá, un estudio sobre la calidad de la atención, y una calidad no solo en procesos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que en las últimas 2 administraciones todos los impulsos de la calidad han sido hacia los procesos, ¿no? Nos lavamos las manos, verificamos en las cirugías, ¿no? Que tengamos todos los instrumentos, todos los pasos de seguridad. Está muy bien, eso tiene que continuar, pero ahora tenemos que verlo reflejado en los resultados. Porque si todos en los hospitales nos lavamos las manos, las tasas de infección nosocomial siguen siendo las más altas del mundo? Y nuestros indicadores de procesos nos dicen que ya el 80% de la población sigue protocolos de lavado de manos de acuerdo a los protocolos internacionales. Bueno, ahí hay una discrepancia muy grande que nos hace ser perspicaces, ¿no? Decir, algo está pasando. Entonces, hablamos de la calidad, no es calidad si no se refleja en los resultados, y por eso el término de efectividad. Calidad efectiva. Y hay quien dice, es que no puede decir calidad efectiva, si no hay efectividad, no hay calidad. Exacto. Efectividad es un componente de la calidad, y lo que estamos haciendo énfasis es la calidad tiene que reflejarse en los resultados. ¿De quién? Del individuo, de las comunidades y de la salud a nivel nacional. Si no, es dinero que estamos invirtiendo en un sistema y que no está haciendo lo que debe de hacer, y que nos llama a darnos la vuelta y decir, oigan, hay que hacer un replanteamiento. Entonces, aquí les presento rápidamente cómo ha crecido la afiliación a las instituciones, ¿no? Son los 52 millones que veíamos, los 55 del IMSS y los 12 del ISSSTE. Y el Seguro Popular, ¿cómo creció? 2004, 5.3 millones, y en 2012, 52 millones. Esto obviamente ha creado una tensión en el sistema impresionante. Estos son 52 millones de personas que en 2003 no tenían derecho a ningún tipo de financiamiento, es decir, no tenían recursos para ellos. Y ahora demandan servicios en las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque tienen un derecho a una cobertura en salud. Entonces, no decimos, oigan, tienen que poder. No, si entendemos, ¿no? Todos entendemos que ha habido una gran presión sobre el sistema para que entren todos estos individuos a la atención. Pero lo que no podemos permitir es esto. La leucemia linfoblástica aguda, ¿no? en un padecimiento principalmente pediátrico, ¿no? Está financiado ya al 100% a través del Fondo de Protección contra Riesgos. Ya está. Se le paga lo mismo. El hospital tiene que estar acreditado de que tiene los insumos y el personal para tratarlo, y le pagamos por cada caso. Entonces, si estamos pagando lo mismo con una guía de práctica clínica y una cédula de acreditación pareja para todos,
Porque hay hospitales que nos permiten tener unas tasas de sobrevida, 30 meses de seguimiento, del 80%, y hospitales que no llegan siquiera al 20%. Insisto, es como las infecciones nosocomiales, algo estamos haciendo mal. Nuestros procesos no nos están permitiendo llegar a que todos estemos aquí arriba, como sistema. Y habla de que hay una heterogeneidad impresionante en nuestros procesos, en nuestros insumos, en nuestra capacitación de personal, que tenemos que tomar en cuenta y redoblar los esfuerzos, porque hay quien dice, ay, vienen a hablarnos de calidad otra vez. Es por esto. Si tuviéramos los resultados que requerimos en la atención de los pacientes, no seguiríamos dando lata con eso. Entonces, este es el surgimiento, la evolución de los programas de calidad que nos permiten ahora tener el programa de calidad efectiva de los servicios de salud, basado en la atención del paciente, en las necesidades del paciente, y con un enfoque multinivel que no habla solo del médico, sino habla también de su equipo de trabajo, de su entorno organizacional y del sistema como tal, para hablar de una calidad integral. Guías de práctica clínica, ya hablamos, es el reforzamiento de esta implementación, sobre todo en el primer nivel de atención. No es posible que los médicos no tengan manejo de las guías. Evaluación de tecnologías, no se trata de equipar todo con todo, se trata de introducir la tecnología en donde debamos introducirla. Y esto es una evaluación del contexto en donde se está haciendo, de las organizaciones, de las partes de recursos y sobre la utilización, que nos va a permitir también eficientar la utilización. ¿Cuál es la perspectiva de mediano plazo para la integración? Queremos construir un sistema de salud universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, a través del fortalecimiento de la rectoría, de la autoridad sanitaria, impulsando la intersectorialidad, la consolidación del financiamiento público y la gestión eficiente de los recursos, privilegiando la prevención, la protección y la promoción de la salud, con provisión de servicios plurales, articulados, basados en la atención primaria y fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad nacional e internacional. Es un texto que pretende describir en un párrafo hacia dónde vamos. Y si se fijan, es muy ambicioso y sin duda requiere de todos ustedes en esta sala, pero también todos sus pacientes, porque la salud finalmente es una cuestión también de la persona y de lo que hacemos como personas. Y eso es algo que nosotros tenemos que inculcar en todos los mexicanos. Desde el punto de vista organizacional, lo que se pretende es, bueno, consolidar la población beneficiaria. Lo estamos logrando a través del Padrón General de Salud, con un paquete único de intervenciones que sea homogéneo para todos los mexicanos y que tengamos un financiamiento único, es decir, un financiamiento público. Todos los mexicanos tenemos derecho a la protección social en salud y como tal necesitamos un financiamiento único. Y que sea la administración y la prestación en las diferentes instituciones, bajo criterios homologados en todo esto, ¿no? Y que nos permita entonces sí consolidarnos en un solo sistema. Esto, ¿no?, nos dice, bueno, sí, vamos a tener diferentes esquemas de atención homologados en diferentes instituciones, con un pago exclusivo como responsabilidad del Estado mexicano y una rectoría en salud exclusiva de la Secretaría de Salud. No hay más autoridades más que la Secretaría de Salud. Y en este sentido es que se establecen todas las pautas de homologación y de homogeneidad. Retos. Les comentaba, transitar desde la afiliación hacia el uso sistemático de servicios de salud, sobre todo en población más vulnerable, que no lo hemos logrado. Mantener el compromiso con la calidad en el centro de los esfuerzos en salud. Si no tenemos calidad, no sirve lo que estamos haciendo. Desarrollar políticas públicas integrales e intersectoriales con énfasis en los determinantes sociales en salud. Si no incidimos en esto, los enfermos van a seguir llegando de lo mismo. Promover hábitos saludables en espacios menos tradicionales, la escuela, la oficina, el transporte. No esperarnos a que lleguen a los consultorios. Salir,
promover esto. Lograr una disminución significativa de la mortalidad materna infantil, contender con los retos que representa el envejecimiento de la población, consolidar al sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Hacer frente a retos como la pandemia de influenza en 2009, H1N1, y hoy, ¿no? Cólera, ¿no? Que hemos tenido una respuesta integrada de todas las instituciones de salud que nos ha permitido por ahora contenerlo, lo cual nos hace redoblar esfuerzos, no bajar la guardia. Que por cierto, hago un brevario cultural. La Secretaría de Salud armó un grupo interdisciplinario de expertos de todas las instituciones de salud para generar un curso en línea, ¿no? Virtual, de capacitación para el manejo, detección oportuna y manejo adecuado de pacientes con cólera. Hace muchos años no veíamos cólera. Los que estudiaron más recientemente en la carrera no llevan ya el tema de cólera. Es muy importante que todos tengamos el conocimiento. Los casos que vimos en Hidalgo, las complicaciones fueron por un manejo inadecuado de la rehidratación, ¿no? Los pacientes, recordemos, se mueren de deshidratación. Y el tratamiento del cólera es hidratación. El antibiótico nos va a ayudar a que no se disemine, a que no contagiemos, a prevenir, a bajar la tasa de contagios. El tratamiento es hidratación, se autolimita en 2 días. Entonces, muy importante, la liga, rápidamente, sin W, es directamente http://, TIE, T de Toño, I de Ignacio, E de Ernesto, .insp virtual.mx, /cólera, y es un curso que tiene además validez federal de capacitación cuando entregan las constancias. Perdón, brevario cultural. Entonces, infraestructura con suficiencia, eficiencia y que permita la mejor operación de unidades médicas. El fortalecimiento de los recursos humanos, prácticamente no hablé ahorita de la formación, algo muy importante. Acabamos de tener el ENARM, ¿no? El examen de residencias médicas. Ese es otro tema que podríamos hablar por otras 2 horas. El próximo congreso hablo de eso. Cobertura universal y eficiente de medicamentos. Si no tenemos todos los insumos, incluyendo medicamentos, por más buenos médicos que seamos, no estamos resolviendo los problemas de salud. Y participación activa de la ciudadanía en el cuidado de su salud. Esto es, a modo de conclusión, equidad en el financiamiento y acceso a servicios de salud es una de las características claves de un verdadero sistema de salud universal, lo cual se suma a la meta de lograr un sistema de salud con calidad, los 2 componentes que buscamos. Y no será hasta que cada mexicano tenga acceso a la misma cobertura y servicios médicos, sin importar su estado social, laboral o económico, que podamos afirmar que México cuenta con un sistema de salud equitativo, universal y de calidad. Muchas gracias.